Seguimos iterando. Wow, iterándonos. Bueno, seguimos iterando. Retomando un poco brevemente el bucle de las drogas, habíamos quedado en que a los dispensarios de alcohol no sufren la estigmatización, el vilipendio o el escarnio público, sino que eh, no se les dice nada, básicamente. Y ellos proveen de sustancias peligrosas para la vida, enajenadoras de la conciencia, alucinógenos, adictivos, y sin embargo no se los pone o sea, en tela de juicio, ¿verdad? O sea, cuando tú vas a un dispensario de alcohol, el dinero habla y no hay preguntas, no hay una auditoría de tu intención, o sea, no se te pregunta, ¿adquirió el dinero de forma legítima para adquirir esta droga? O tampoco se te hace una exigencia de buena fe, ¿no? O sea, no se te pide una firma que diga, bueno, voy a utilizar esta sustancia de forma responsable y o sustentable y eventualmente voy a precisar supervisión o hacerlo bajo forma de supervisión, ¿no? O sea, si tú tienes el dinero, hay todo lo que tú quieras. Y si no hay dinero, no hay. Simplemente. Y a su vez a los consumidores tampoco se les presume como que pueden eventualmente generar un riesgo para la sociedad, ¿verdad? Pese a que un porcentaje minoritario de la población, concomitantemente con los efectos del alcohol, realiza acciones no deseables, o sea, de daño social, si se quiere. Pero, sin embargo, esa presunción y esa precaución no se realiza. Pero bueno, quedémonos con eso por ahora y pausemos el bucle. Pasemos al bucle de los esquemas mentales. Una de las cosas que comentábamos previamente era el caso del esquema mental o sea, que existe en Europa, si se quiere, em, con los topes del petróleo, Christine Lagarde y compañía, ¿verdad? Em, y cómo están disociados, desde mi punto de vista, de la realidad, ¿verdad? Porque tú no puedes topar algo que no es tuyo. ¿Sí? O sea, tú cuando vas a comprar algo, o sea, vale tanto, si negociarás el precio, pero vos no podés decir, no, me tienes que vender algo. O sea, tú no puedes topar algo de tuyo. O sea, si es tuyo, está, yo lo vendo a esto. Y si querés, querés, si llegás, llegás, si no, suerte en pila, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es ¿cómo se llama esto? Esta, esta visión del mundo, ¿verdad? Este ombliguismo del mundo, de cómo funcionan las cosas, me hace acordar al ombliguismo de Costco, ¿no? Pero allá es de mentirita, ¿no? Es como que una broma, ¿no? Pero acá es en serio. Y eh, recién ahora, después de todo, o sea, les cayó la ficha de que si se han podido desarrollar industrialmente, y Alemania es lo que es, y Europa es lo que es, ha sido por la energía rusa, ¿verdad? Pero en su cabeza los rusos le deben. O sea, como que ellos le hacen un favor a Rusia al comprarlo, ¿verdad? De ahí la medida. O sea, no. Y pone las medidas y pone las cosas y no funciona, ¿verdad? O sea, Rusia sigue aumentando sus ventas, sigue ganando plata, porque la realidad es otra, pero ellos en su cabeza
eh, piensan que, bueno, o sea, que eh, ellos son el centro y que ellos hacen un favor, ellos le están haciendo bien, o sea, al comprarle. O sea, ellos como que se han creído su propio cuento. Me parece un ejemplo, o sea, bueno, este es Colón, ¿verdad? Hasta hace unos, no sé, qué sé yo, 20 años, cuando yo era chico, Colón, o sea, era mantenido como, digamos que como un ídolo, incluso en la escuela mismo te lo enseñaban como, o sea, como, bueno, el que descubrió que el mundo era redondo, el que desafió todo, un héroe, un aventurero, o sea, estatuas de Colón. Y esto como que empezó a, digo, a cambiar hace unos años, ¿no? Porque, o sea, porque Colón era una bestia parda. Si, si pueden leer el diario de Colón, o sea, lo que el tipo pensaba, que, o sea, cómo explicaba las cosas que veía, muy, muy gracioso. Hasta incluso, eh, o sea, lo tuvieron que meter preso, porque o sea, se le iba la mano en todo. O sea, primero lo advirtieron los reyes mismos, mirá, o sea, está todo bien, o sea, mirá que nosotros tenemos un discurso hacia los indios y todo, hacelo, pero que nadie te vea, que no se entere, no se entere de cosas. Y el tipo seguía, seguía, hasta que lo terminaron metieron preso porque ya era, era indefendible. Los mismos reyes, ¿no? Y ta, o sea, y ahí terminó Colón, pero sin embargo Colón ha estado en nuestra cultura como digamos que, ¿no? Como el descubridor de América y todas esas cosas, ¿no? O sea, bueno, está, es lo que nos vendieron, ¿no? O sea, pero tú, si tú estás vendiendo, pero no te lo creas tú. O sea, tú tienes que saber que estás vendiendo un verso, ¿verdad? O sea, o sea, no digo que esté bien ni nada, ¿no? Pero, o sea, pero por lo menos discierne de las cosas. Es como decir, no, los gallardos eh, aventureros que iban al África y arriesgaban su vida por traernos esclavos negros y se enfrentaban a los mayores peligros, todo para que nuestra colmena esté mejor, para que, o sea, gloria, gloria a ellos. Y los levantás cosas, pero, o sea, o sea, tenés que ser, o sea, está bien, estás vendiendo algo, ¿no? Pero, o sea, no te lo puedes creer. Y la percepción que tiene ahora, me parece, digamos que los líderes europeos y que les ha costado carísimo, eso, se tiene una concepción o sea, del mundo o sea, que no se condice con la realidad. Y digo, y por eso lo están pasando tan mal. Y por eso, o sea, o sea, se comen estos garrones. O sea, yo, o sea, digo, o sea, no es que, o sea, me da pena digo, que les pase, pero bueno, me da pena incluso los alemanes. O sea, pues me parece que los alemanes tenían, o sea, tenían a la Merkel, que la Merkel, o sea, si bien no está en mi línea ideológica, por decirlo así, pero me parece que era una tipa sumamente capaz. Y yo no sé por qué, o sea, por no superar el orgullo, eh, no la mantuvieron y la sacaron, ¿no? O sea, porque llevaba como 15 o sea, 15 yo no sé cuántos mandatos, pero está entre 15 y 20 años, una cosa así, algo así igual como Putin, ¿no? Que es como que contradictorio con el discurso de ciertas líneas de democracia, pero lo cierto es que no había reemplazo. Y vos a ese nivel, o sea, Merkel fue la que aguantó que se hiciera el Nord Stream 2. ¿No? Tuvieron que blindarlo, hacer un montón de cosas porque el Nord Stream 2 está siendo boicoteado desde hace años. Trump dijo que, o sea, públicamente y descaradamente, o sea, nosotros, un montón de sanciones porque no querían, porque claro, querían vender ellos, ¿no? O sea, bueno, o sea, todo lo que a esta altura ya sabemos, ¿no? Ahora ya después le volaron el Nord Stream 1, le dejaron sin gas y no queda otra que, o sea, qué cosa, y la economía no es competitiva. Y como que, o sea, está bien,
O sea, yo creo que todo el mundo que trabaja tiene derecho a sus frutos, ¿verdad? O sea, es un derecho humano. Y los alemanes, o sea, laburan como locos. O sea, me da pena o sea, o sea, que no los tengan. Pero, o sea, en la concepción de ellos, de cómo explican el mundo, de por qué se dan las cosas, o sea, yo pienso yo que, o sea, que se quería, no sé, que su productividad y todas esas cosas, que es cierto, ¿no? Es parte de la cosa, pero no es lo único y no es lo cosa. O sea, a la muestra está que subió el precio de la energía y ya no le puedo, ya no le vendes a nadie, cierran la fábrica, cierra todo, pues no sos competitivo. O sea, no, o sea, ser un poco más consciente, o sea, de que las relaciones de intercambio que hay en el mundo y todo un montón de cosas son lo que te pusieron ahí. O sea, no fue, digamos, que tú, o sea, de alguna forma es mérito, pero mérito no es la palabra. eh, sí, como consecuencia de todas sus acciones, pero digamos que eh, no, no las cosas que digamos que eh, nos vendieron, si se quiere. Pero ellos las creyeron y actuaron en consecuencia y su economía colapsó. O sea, hay, hay una, hay una entrevista de este chico que tiene un podcast y contrata gente de afuera, Paul Churches. Una entrevista de Paul Churches a Zapatero. Muy, muy, muy buena. El podcast es la base. Eh, Zapatero es muy buen orador. Es lo que en la jerga local se conocía como piquito de oro. Es muy bueno hablando. Y, en una parte de la entrevista, Zapatero dice, bueno, o sea, como, o sea, ahora, o sea, que los europeos vamos a tener que vivir con menos, pues, es previa a esta crisis, ¿verdad? Porque, o sea, la productividad, que esto que lo otro, y ya no están las condiciones que habían antes como para el flujo de recursos. O sea, ponía un poco el fenómeno, eh, o sea, real, ¿no? Porque, o sea, antes, cuando el mundo era más, o sea, europacentrista, que después fue, digamos que desplazado por Estados Unidos, pero esa imagen quedó. O sea, podían hacer otras cosas y así fluían los recursos. Y claro, o sea, la sociedad es rica, pero la sociedad es rica por todo lo que fluye, o sea, por todos lados, digamos. No digamos que por la destreza solo del trabajo, si se quiere, o sea, de la producción. O sea, viene plata de todos lados, vienen, o sea, privilegios y cosas que todo eso arma la sociedad. ¿No? O sea, sin duda que hay, digamos que ventajas tecnológicas y productivas, pero no es toda la cosa esa, ¿verdad? Y bueno, por lo menos, o sea, o sea, estaba un poco de acuerdo. O sea, digo, España dejó de producir pan en su momento porque era tanta la plata que llegaba eh, de. Era tanta la plata que llegaba de América que, o sea, se pusieron vagos y hasta dejaron de producir, se importaban, igual, no pasa nada. O sea, porque hay guita y así la despilfarraron, ¿no? Pero, o sea, digo, pasa lo mismo, pero claro, cuando vos decís eso, pero vos tenés que ser consciente que la plata te está lloviendo del cielo, ¿verdad? Y que si vos no la usás bien, o sea, te cagaste nomás. O sea, porque en algún momento se va a acabar. O sea, es como los países petroleros, ¿no? O sea, vos tenés que ser consciente de, o sea, de que si tenés petróleo, tenés, o sea, un bien que por la coyuntura va a estar muy caro, pero en un momento se va a acabar. Y si vos no usás esa plata, digamos, para buscar un reemplazo, para crecer en infraestructura, cosa de poder, o sea, mirar para adelante, o sea, está, es pan hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Y pasa cualquier cosa, o sea, lo que pasó en Venezuela un poco, ¿no? O sea, vienen los países árabes y los irakos, e Irán también, o sea, porque Irán, o sea,
Venezuela obtuvo o sea, a Venezuela lo boicotearon, ¿verdad? Le boicotearon la producción de petróleo y Venezuela, puf, se hundió. A Irán también le boicotean, lo intentan boicotear, está sancionado por todos lados, ¿no? Pero sigue, ¿no? Es un tema, hay un tema ahí de actitud, de conocimiento y de aptitud. Y cómo digamos que los países árabes han, digamos que con toda esa guita, han elegido y tienen una infraestructura increíble y tienen la sociedad preparada, y otros países que también tienen petróleo, que también llueve la plata, o sea, no lo han hecho, ¿no? O sea, hay un tema de cabeza, de mentalidad. Y bueno, hay cosas que antes se podían hacer y ahora no, ¿verdad? Entonces, ahora hay que hacer otras. Si las haces, hay. Y si no las haces, no hay. Y este chip, me parece, o sea, este cambio de esquema mental le está pasando a Europa, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo concibe a Estados Unidos como un aliado cuando en toda esta cosa lo cagó? O sea, Europa tiene la percepción, o sea, de que me da la sensación de que Estados Unidos lo salvó en la Segunda Guerra Mundial, cuando, o sea, se metió al final cuando encontró la excusa y después puso la plata para reconstruir, pero la puso la plata, o sea, porque le servía, ¿no? No por, o sea, bondadoso, ¿no? O sea, o sea, todas las reconstrucciones de la guerra, o sea, es un negocio, o sea, y digo, está bien, o sea, pero tienen esta concepción de que es su aliado, pero ahora simplemente, o sea, sacó a Rusia del mercado y cómpreme a mí, y está hace años diciendo, o sea, que va a boicotear a los rusos porque los rusos le caen mal, ¿no? O sea, comprarme a mí que yo soy bueno y en el medio, o sea, pasa lo que pasó en Europa. Y los rusos que se habían mantenido proveyendo, o sea, y dejando que Europa crezca, porque tampoco los rusos son pelotudos, ¿verdad? O sea, saben, lo que están, o sea, que le están proporcionando, o sea, la base de su economía. Y o sea, que también los podrían haber, o sea, chantajeado antes o sea, o tenerlos, o sea, decirle, bueno, está, o sea, que le sea a un 2% y este 3% es para mí. O sea, nada se los impedía, ¿verdad? Y no son tontos tampoco, ¿no? Pero bueno, y, o sea, este es el esquema mental, o sea, que explica la realidad de mucha gente y, o sea, la realidad no es esa, ¿no? Entonces, vos en base a ese esquema tomás decisiones y cuando ves que esas decisiones, o sea, no funcionan, bueno, o sea, o sea, eh, tenés que rever, ¿verdad? Tenés que rever, o sea, o sea, no podés ser necio. O sea, como poder se puede, ¿no? Pero, o sea, pero cuando ves que no funciona, o sea, ¿para qué? ¿Para qué hacerse el harakiri nomás? O sea, por ego, por orgullo, no sé. Bueno, y bueno, o sea, o sea, cómo realmente, o sea, nuestro esquema mental determina nuestra vida. Y ese esquema se puede cambiar, porque es arbitrario, ¿no? O sea, y todos los tenemos que ir, o sea, modificando, ¿verdad? Porque si no, o sea, todos viviríamos en armonía y alcanzaríamos nuestras metas y estaría todo bien, ¿no? Pero eso en general no pasa. Le pasa a alguna gente, pero no le pasa a todos, ¿no? Entre los que yo me incluyo, ¿verdad? O sea, a mí no se me concreta, yo no soy capaz de concretar, o sea, todos mis planes y mis metas, estoy en eso, ¿no? Algunos salen, otros son pospuestos, yo qué sé, o sea, estamos en eso, ¿no? Y, eh, y bueno, eso, pausar la iteración por acá, en otra línea, Perú sigue conmocionado y parece que va para rato. Esperemos que no haya más muerte. Una pena, sigo, o sea, solidaridad con Juliaca. Juliaca es una ciudad preciosa, es una ciudad comercial y universitaria, no es,
no está en el circuito turístico. Por eso quizás pasa desapercibida, al menos de los viajeros, ¿no? Pero vale la pena visitar, si pueden. La gente es divina ahí. Y bueno, o sea, esperemos que la cosa, o sea, es difícil, ¿verdad? Porque eh, yo estaba en Perú digamos que desde pre-pandemia viví la pandemia, o sea, la principal cuarentena, hubo una cuarentena quizás que duró como un año, una cosa así, la primera, al menos acá en Occidente. No sé cuánto duró, la primera fue 3 meses, después 6, como un año me parece, ¿no? Más o menos. Y ahí fue, o sea, y qué increíble, qué distinta que es la política allá, ¿no? En el Perú. Eh, 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 Me cuesta, o sea, me cuesta, pues, es bastante largo, por eso yo creo que merece unas iteraciones, pero es, yo tuve que estar ahí para, o sea, para ver, o sea, si me lo contaban, capaz que no me hacía la dimensión de de cómo funcionan las cosas. Perú es un país, o sea, muy rico en recursos, quizás uno de los más, bueno, es difícil, ¿no? O sea, difícil decir uno de los más ricos de América Latina, pero sí todos los países que tienen selva, la selva tiene una riqueza increíble. Los que tienen sierra, o sea, los que tienen la cordillera de los Andes o montañas también tienen una riqueza increíble en minerales, en de todo. O sea, o sea, si no hay petróleo, pero sí hay un montón de cosas que valen mucho. O sea, que hay mucha riqueza ahí. Mucha riqueza orgánica, mucha riqueza. El mar es muy rico también, o sea, peces, pescado, o sea, riqueza hay, pero sin embargo, Perú es un país de contrastes muy fuertes, ¿no? Hay mucha pobreza, muchos abusos. Eh, una de las cosas que creo que más me chocó es que, o sea, yo me crié en el Río de la Plata, acá en Uruguay, o sea, viví mis primeros 30 años acá, ¿verdad? Y en el cambio cultural, o sea, una de las cosas que digamos que la conquista o la colonización que pasó acá, que acá no se fue tan esclavista como se fue en otros lados, ¿verdad? O sea, acá vinieron los españoles buscando oro y plata, que es lo que les interesaba. Y vino Solís, no encontraron nada y se fueron a la mierda. Bueno, a Solís se lo comieron se lo comieron los charrúas, pero eh, digamos que está, se fueron, después vino un señor, dejó unas vacas tiradas, volvieron a los 200 años y ¡oh! Vacas por todos lados. Y digamos que no había al no haber oro y plata acá en esta región, o sea, la conquista fue distinta, ¿verdad? O sea, incluso Uruguay es el primer país, creo que legaliza, abole la esclavitud, ¿verdad? Y la esclavitud era más que nada doméstica, de servidumbre de ese estilo, ¿no? No es la misma historia en los países que tienen oro y plata, como fue Perú y México. Allá la conquista fue, o sea, brutal y fue muy esclavizante. Y eso yo creo que quedó impregnado un poco en la idiosincrasia y en la cultura de la gente. Porque hasta el día de hoy, o sea, parece que hay muchos abusos. O sea, o sea, no en todos lados, ¿no? O sea, sobre todo en el campo me da o sea, pero la gente o sea, las relaciones son como son de mucha alfanidad, ¿entendés? O sea, como que o sea, de marcar el- la jerarquía, la dominancia, todo eso. Y por alguna razón, las élites o las clases dominantes de Perú, o sea, yo no sé si es que siguen viviendo en esa. Bueno, de alguna forma sí, ¿no? ¿Verdad? Pero eh, también, como, o sea, creo que cometen muchos errores. Muchos errores. O sea, porque me da la sensación que se quedan. Prefieren el decir mando yo
y ejercer el mando o sea, tener o sea, yo qué sé, un perfil más bajo y hacer la cosa más sustentable, ¿no? Porque, o sea, eh, cuando vacan a Vizcarra, que fue un gobierno, o sea, bastante polémico en un contexto, eh, después asume, asume Sagasti, ¿verdad? Lorenzo Coso. Ahí, eh, yo creo que fue injusto, pero o sea, asume, pumba, elecciones. Y termina estando Keiko versus Castillo. Eh, y yo me acuerdo bueno, yo laburaba en la calle y la gente me decía, o sea, no, no, o sea, bueno, este Castillo, yo Castillo, porque lo de Keiko es impresentable. O sea, o sea, o sea, parecía joda. En una prometió, yo guardé el volante. O sea, que guardé el volante y después se perdió. O sea, ellos tienen el canon minero, ¿no? O sea, una de las actividades principales de Perú es la minería. Y un porcentaje va destinado queda, o sea, del canon, de este porcentaje que tiene que pagar, o sea, la extracción minera, eh, queda destinado a las administraciones locales, que lo pueden solo gastar en obras de infraestructura. O sea, la idea está buena, ¿no? Pero resulta que al final no las ejecutan. Incluso en la pandemia tenían no sé cuánta guita guardada de eso que no la podían mover, o sea, por ley. Este, porque, o sea, era para infraestructura y ta. Pero la propuesta era repartir el canon minero a los ciudadanos, ¿no? Y era como algo así como, o sea, incluso decía de acuerdo a las distintas provincias, no sé, Cajamarca no estaba, porque resulta que Cajamarca era la cosa de Castillo, ¿no? Pero, o sea, pero estaba, bueno, ay, no me salen los nombres, ¿no? Pero, o sea, ocho sí, de ahí, o sea, no sé, 2.000, 3.000 soles, 4.000 soles, o sea, por mes parece, o sea, porque es plata, ¿verdad? Podías, o sea, era repartir guita a troche y moche de la forma más demagógica. Una vez dijo, ¿cómo fue que dijo que a los del COVID, a los que tenían un familiar muerto de COVID, les iban a dar 10.000 soles? O sea, repartiendo guita de la forma, o sea, más, o sea, o sea, increíble. Y después en una se tuvo que decir, ¿no? O sea, pero no importaba nada. Ni que hablar de todo lo que hizo el padre, que ya no, parece que no pasó nada, ¿no? O sea, de los jueces, realmente, o sea, aún así, avalando el coso técnicamente, o sea, desastrosa, impresentable, ¿no? Y a mí me decían en la calle, no, mira, Castillo, o sea, no, no, Castillo, no, Castillo, no, Castillo, no. Bueno, pues aceptar, o sea, qué- qué te quedaba? Resulta que vi unas entrevistas con Castillo y, y pucha, no. O sea, es un dirigente sindical, o sea, tenía, o sea, pero, o sea, no estaba preparado. Nadie está preparado para ser presidente, si se quiere, ¿no? Pero, o sea, la preocupación cuando veía los memes que decían, o sea, que tenían que elegir entre Keiko y Castillo, y o sea, pucha, ahí te digo, es cierto, Perú tiene mucha gente capaz, eh, pero bueno, o sea, es parte del problema político, de crisis democrática, si quiere. O sea, los partidos están muy erosionados, o sea, en la política eh, no hay gente. La gente que se dedica a la política y toda la construcción que se precisa, la construcción social para que
la democracia funcione, no está. Entonces es un show, ¿no? Pero está, ganó, ¿no? Keiko hizo una pataleta terrible, que recuento de votos, les pagó un montón de guita porque el recuento de votos era, qué sé yo, salía, no me acuerdo cuánto, pero millones de soles, ¿no? O sea, plata. Y la puso, ¿no? Dijo, así, cuenten de vuelta. Y no se perdió. Y nunca lo pudieron aceptar. O sea, una de las cosas, una de las oportunidades que tenía Perú para, digamos que empezar a reconstruir su democracia, porque ese proceso demora años. O sea, es un proceso de reconstrucción de los partidos, o sea, de la discusión, o sea, de afinamiento. Y parte de eso, o sea, tiene que ser, o sea, bueno, está, ganó este, nosotros estamos en la oposición, pero, o sea, pero, digamos, ¿no? No se lo aguantaron desde el día. Ya cuando Vizcarra vacaron a Vizcarra, o sea, hicieron una pataleta, cortaron todas las cosas de distribución o sea, no, me parecía joda. Eh, cortaron todas las distribuciones a Lima, subió todo, todas las cosas básicas al doble. Y digo, yo, no, yo, o sea, vivía con lo justo, ¿no? Pero también y la gente, o sea, vos te afecta, o sea, te afecta de verdad, o sea, no, o sea, no puedes comprar las cosas, o sea, es una situación jodida. Y así estuvo como 2, 3 semanas, pues se tranquilizó y volvió toda la normalidad, ¿verdad? Ahí estuvo, ay, no me acuerdo, uno de AP, no me acuerdo el nombre, que duró como 2, 3 días. Hubo una manifestación que murieron dos, o sea, pero es que la pelea parece infantil, parece joda, es triste. Y esos son las élites, porque los que, o sea, los que no, que siguen mandando, que bueno, no les importa nada, o sea, lo que les importa o sea, que estar ellos y, y a otra cosa, ¿no? O sea, no toleran que esté otro. Porque tampoco, o sea, yo no entiendo, parece más bien un tema de orgullo, porque su poder, yo no, o sea, no los veo amenazados porque, o sea, digamos que hay muchas construcciones económicas que, o sea, que están ahí, que funcionan, que son base y que los tipos las siguen teniendo, ¿no? Impuesto más, impuesto menos, o sea, pero digamos que los poderes económicos siguen ahí, siguen funcionando. Pero bueno, es una cuestión de que no lo tolera. Y, y bueno, cuando pasó Vizcarra y cuando gana Castillo, le hicieron, o sea, desde el momento uno hicieron una cosa similar a la de Vizcarra, ¿no? O sea, jodieron las líneas de distribución y todo, y los precios de todos los alimentos y las cosas, ¡puf! Dispararon, ¿no? Después paró, ¿no? O sea, porque ya o sea, fue como un ataque, o sea, querés, perdí, ¿sabes qué? Mirá lo que hago, pumba, inflación de todo, así, descarado. Eh, ¿Y cómo se llama esto? Y, y, y así siguieron, ¿no? O sea, no sé cuántos intentos de vacancia, boicot por todos lados, una virulencia, pero descarada. O sea, el tipo ni siquiera gobernaba y O sea, yo- yo no, o sea, no creo que Castillo haya sido cosa, pero es más importante para el Perú, me parece, aguantarse y reconstruir la democracia, porque no tiene gente. Cambiaron 3, 4 parlamentos y el, el nivel es bajísimo. O sea, yo escuchaba los parlamentarios y argumentos inconsistentes. O sea, no. O sea, y está bien, o sea, hay que hacer experiencia y hay que ser, o sea, pero esa cosa tarda años. Te das cuenta que si tú no invertís en eso,
y lo haces todo por la vía ¿cómo se llama esto? De de la propaganda, porque ya también la prensa es terrible, es descarada. Vos los titulares de los diarios, o sea, que siempre están todos los puestos, ¿no? Y una de las cosas principales está la tele, pero está con los titulares dicen cualquier cosa cara de raja. Es como vos, estás jodiendo. No, no, es terrible. Y bueno, o sea, funciona todo, o sea, mediático. Este proceso digamos que de erosión de las democracias, de la democracia, o sea, no es de Perú mismo, ¿no? O sea, pasa en general en todos lados, ¿no? O sea, o sea, la política se ha, digamos que, desprestigiado, si se quiere, la gente pone menos atención, pone menos tiempo, le pone menos ganas, y el sistema se va erosionando. Y el sistema hay que hacerlo andar, no anda por sí mismo. O sea, digo, hablando de nivel, acá en Uruguay, o sea, la senadora de la lista más votada, o sea, del gobierno, es terrible, pero es terrible, o sea, vos la mirás y decís, ay, las cosas que hace, bueno, imagínate, para que se haga para que se haga una idea de la gente de acá, ¿no? Imagínense como la Bianchi, pero muchas, muchas en un porcentaje eh, significativo, ¿no? Y bueno, o sea, ¿por qué pasan esas cosas? Bueno, es todo ese proceso, ¿no? O sea, no solo pasa acá, o sea, fíjense los líderes europeos también, ¿no? Que supuestamente, o sea, Europa es la cuna de las universidades occidentales, la cuna digamos que del Renacimiento, de la Ilustración, de todo gozo, y, y en Inglaterra mordieron el Brexit como los mejores. En Italia votan a esta muchacha o sea, que parece joda, ¿no? Pero digamos que la gente lo vota, o sea, el nivel de la gente, ¿no? El nivel, o sea, eh, digamos que en todos lados, y es como que un proceso, o sea que, bueno, pasan los años, o sea, se pone la atención en otra cosa, se le quita importancia y bueno, pasa lo que pasa, ¿verdad? Y le hicieron, y le hicieron le hicieron la vida imposible a Castillo hasta que lo vacaron. Y parece que encima que lo vacaron mal, porque encima eso, ¿no? Yo me acuerdo que el señor Quaker, que tiene un programa en Vilas, eh, y después se puso su medio PBO, decía, yo lo miré bastante, si bien estamos en las antípodas ideológicas, y yo creo que se equivoca en algunas cosas en cuanto a la actitud, eh, pero en otros análisis, o sea, coincidimos. Yo creo que en el fondo, o sea, yo creo que el señor Quaker, o sea, yo no tengo dudas de que él tenga, o sea, una intención, o sea, que ame al Perú y que quiera lo mejor para el Perú, ¿verdad? Pero me parece que leer. Una de las cosas que decía Una cosa que, o sea, una de las tantas cosas que decía que me quedó grabada, cómo son los odios en Perú. Y es cierto, o sea, estas cosas, o sea, cómo pasan las cosas y cómo es el odio y la alfanidad. O sea, porque o sea, que, le- es- que les nubla de ver, me parece, o quiero creer que es eso, ¿no? O sea, porque claro, o sea, que no les importe nada también, yo qué sé. También hacer la visión de Colmena y de qué es lo sacrificable en aras de obtener, o sea, un objetivo, también yo creo que entra ahí, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo solo es que vos, y a Castillo o sea, no sé cuántas vacancias,
Pero aparte, o sea, nunca aceptaron y lo boicotearon por todos lados hasta que lo tumbaron, ¿no? O sea, si va a ser bueno o no, o sea, yo creo que la más importante, o sea, continuar con o sea, intentar construir, o sea, porque en todo este proceso, que están como hace un año, yo creo, un año y poco, todo el aparato y del Estado y todas las cosas, o sea, se erosionó, o sea, se perdió mucho, me parece. O sea, no está cuantificado, ¿no? Pero, o sea, pero con toda esta cosa, con todos con todos estos quilombos, eh, y bueno, o sea, pero yo creo que aguantarse piola 4 años iba a salir más barato y mejor. Y le iba a dar la posibilidad de generar, o sea, pensando desde el punto de vista de digamos que de las élites, ¿no? O sea, porque yo creo que es un error de las élites. Porque si en Perú pasó Sendero Luminoso, o sea, yo creo que es culpa de las élites, que abusaron de sobremanera. O sea, Sendero se fue a la mierda, ¿no? No estuvo bien lo que hizo. Pero, o sea, pero ¿por qué surge? Po- o sea, las élites son las que piensan supuestamente, ¿no? Las que cranean la sociedad y las que planifican. O sea, ellas son, o sea, ellas son responsables de tener, de tirar tanto de la piola hasta que esas cosas pasan, ¿no? ¿No? O sea, porque bueno, tú no podés, o sea, vivir, o sea, azotando y oprimiendo gente, y bueno, en algún momento se te va a calentar. Y ahora cuando lograron voltear a Castillo, cómo es que no quieren que los otros, o sea, se calienten? Porque ganaron en los votos. Y son las reglas que ellos aceptaron, ¿no? Porque estaban todos en el juego de la no es que, o sea, ¿no? ¿Cómo no quieren que la gente se subleve? Pues más allá de que Castillo sea el ideal o no, o sea, es más, la actitud es enervante, ¿no? Te hace hervir la sangre. Eh, y bueno, o sea, yo creo que una salida puede ser elecciones anticipadas. O sea, que se llamen elecciones anticipadas y listo, votamos y el que queda, queda y el que no queda, no queda y se acabó y hasta dentro de 4 años, ¿no? Y se dejan de, o sea, de usar, o sea, la figura o sea, esta de la vacancia eh, o sea, que no sé por qué les quedó, pero aparte le hacen, o sea, terrible. ¿No? O sea, o sea, está bien, o sea, está esa posibilidad que igual de juntar los votos lo puedes cagar, pero, o sea, no tenés, porque vos que tengas la posibilidad no significa que tenés que hacerlo. Y, y es como que hasta infantil, ¿no? O sea, bueno, o sea, pero sí, esa puede ser una salida, hagamos elecciones y las respetamos, ¿no? El que quede, quede y tal, y es una cara visible, o sea, Perú tiene muchas cosas por hacer, tiene muchos recursos y está todo trancado, o sea, por un estado de situación y que o sea, es una pena que se desperdicien todos esos recursos y es una pena seria, o sea, que queden vidas en esto, en el medio, ¿no? Porque, o sea, todos estos conflictos, o sea, hay gente que eventualmente la queda y no debería ser así. Pero bueno, seguiremos iterando sobre esto. Solidaridad y saludos al pueblo peruano por este momento que pasa. Y bueno, ahí seguiremos iterando.